Buenas tardes, aquí desde Thomson Reuters, nuevamente nuestro ciclo de entrevistas. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Humberto Bertaza. Vamos a hablar respecto al nuevo régimen de sinceramiento fiscal. Muchas gracias, doctor, por permitirnos la entrevista. Bueno, gracias a ustedes y por este contacto con los suscriptores, en un tema que hoy es de tanta actualidad, ¿no? Tal cual, doctor. Nos gustaría conocer, como para adentrarnos al tema, cuál es su apreciación respecto de este nuevo régimen que tiene varias aristas. Claro. Como para conocer cuál es su apreciación. Bueno, en primer lugar, diríamos, el planteo que se hace la gente es qué diferencia tiene con los anteriores, porque en general los anteriores la respuesta de la gente fue negativa, en general, a poder entrar, y el planteo que se hace es qué cambió para ver si cambia la actitud de la gente. Y respecto, yo creo que este sería un poco el punto de entrada, y me parece que aquí lo que es la situación internacional es lo que está provocando el gran cambio. Hay un cambio, yo diría, de paradigma en este momento en el mundo respecto a lo que es la transparencia fiscal. Los países están tomando una posición cada vez más extrema a lo que era antes. Ha contribuido mucho para esto el intercambio automático de información que va a empezar en el año 2017, van a seguir en el año 2018, con lo cual ya no se van a hacer el intercambio como antes, como consecuencia del requerimiento que un gobierno le hacía al otro con todo ese proceso bastante lento. Bueno, ahora va a ser automático, van a pasar directamente la información, y por eso que OCDE y todos los organismos internacionales está aconsejando a todos los países que den una suerte de ultimátum a todos los contribuyentes para que estos puedan regularizar la cuenta. Yo creo que esto es un cambio absoluto en la situación de los agentes que en este momento tienen que tomar la definición. Y me parece que la otra gran diferencia es un cambio de clima en materia política y económica. La gente vislumbra, más allá de los problemas que todos vivimos y percibimos y sentimos, se vislumbra un panorama a mediano plazo distinto. Entonces, uniendo una cosa con la otra, yo creo, y esta es nuestra experiencia desde la consultoría privada, lo que estamos viendo que se ve claramente un cambio respecto de gente que antes de ninguna manera quería entrar en el blanqueo y hoy ya está analizando la forma en que va a entrar. Perfecto, tal cual, doctor. En función a esto, ¿qué diferencias habría respecto a los blanqueos que existen en otros países respecto a este nuevo régimen de sinceramiento fiscal aquí propuesto en Argentina? Diríamos que nosotros tenemos legislación comparada en la región, tenemos en Europa. En general, digamos, se ha tomado un criterio parecido al que pasa en otros países. Ejemplo, lo que es la ley, lo que llamamos ley tapón o ley de olvido, para aquellos que van a regularizar cuentas en el exterior, es un poco el modelo chileno que se ha tomado aquí en cuenta, de manera que el contribuyente va a tener que regularizar, va a tener que declarar el saldo, si es una persona humana, lo va a tener que hacer a la fecha de promulgación. Ese es el monto que va a tener que hacer, y para atrás no se le va a mirar ningún tipo de números. Con lo cual, este es un poco el ejemplo que se ha dado con todo éxito en Chile y en otros países. Y diríamos que lo mismo ocurre, otro de los temas que se ha discutido mucho últimamente, sobre si era caro, sobre si no era caro el blanqueo. Yo digo, en realidad, para este blanqueo, para mí hay una situación donde los contribuyentes están fijando su atención, que es que más que sea caro o no, están fijando en términos de prioridad, que es la seguridad de sus depósitos. En general, o muchos contribuyentes tienen plata en el exterior, esto era una suerte de reserva para un momento de la vida, ya están haciendo análisis respecto de la planificación familiar, en fin, entran situaciones que yo diría que exceden lo tributario, y de este punto de vista hoy se prioriza la seguridad. Y si se prioriza la seguridad, lo que se tiene en cuenta es eso, más que desde el punto de vista económico fuera más caro o menos caro. De todas maneras, si nosotros tomamos los países de la región, tomamos el caso de Chile, tomamos el caso de Brasil y algún otro, yo diría que las alícuotas de blanqueo tienen en general un techo del 10%, y este techo del 10% es lo que también tomó la Argentina.
¿no? Salvo Sí. el tema de oportunidad, que sería el 15 si se toma 3 meses más. Pero, diríamos, en términos de lo que es un costo del blanqueo, yo diría que es razonable en función de lo que hemos visto en los demás países de la región. Perfecto, doctor. En función a que todavía no está la reglamentación, ¿no? ¿Usted qué considera, qué puntos debe tener como importantes desde el punto de vista de las personas humanas? Claro, bueno, este es un tema importante porque acá sí hay una diferencia con blanqueos anteriores. En general, en las leyes anteriores el legislador había previsto más situaciones, tenía más artículos, acá son menos, y por lo tanto se dejó más librado a la reglamentación. Por lo tanto, la reglamentación va a tener que definir una serie de temas que no están resueltos por vía legislativa. Y diría que uno de ellos es nada menos que el alcance de los sujetos, o sea, respecto a quién va a alcanzar, porque en el caso de que sean las personas humanas, en realidad la ley, que en esta parte no ha quedado, digamos, con la claridad que todos nosotros quisiéramos, pero podríamos llegar a interpretar que para las personas humanas está jugando el tema del domicilio o el tema de la residencia en el país. Y con esta definición aparece el problema de los argentinos que eran residentes y que hoy no lo son. Hay mucha situación de argentinos que están en esta situación, que a su vez tienen bienes en el país o tienen bienes en el exterior y que por las razones que hablamos antes están en la línea de poder regularizar. Bueno, acá estamos en una línea muy delgada que si nosotros tomamos estrictamente lo que es la letra de la ley, no entrarían, porque no están domiciliados ni son residentes en el país, y todo esto tenemos que medirlo al 31 de diciembre del 2015, no cumplían con este precepto. Y yo creo que este va a ser un aspecto que la reglamentación se va a ocupar, y yo creo que la reglamentación le va a dar cabida a estas personas. Pero bueno, ahí empezamos con las conjeturas, ¿no? Sí, ahí vamos a necesitar la reglamentación a ver qué indique punto. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta lo que siempre hablamos de la fotografía del blanqueo, ¿no? Es decir, dónde nos paramos para blanquear. Y acá hubo una modificación muy importante, porque en el caso de personas humanas, siempre nos manejábamos con la fecha 31 de diciembre del 2015, esto se corrió a la fecha de promulgación de la ley, y esto hace que este desplazamiento que tiene la ley le permite correr esta fotografía por 6 meses al contribuyente. Pero el efecto derivado de eso es que todas las rentas que generen esos bienes van a quedar subsumidos en el blanqueo. Y entonces acá se produce una situación un tanto insólito en la declaración de ganancias, porque esas rentas del primer semestre no van a estar sujetas al impuesto a las ganancias y sí las del segundo semestre. Sí. Sería el caso, por ejemplo, de alguien que blanquea un inmueble. El que blanquea un inmueble, que lo tenía alquilado, al blanquear inmueble arregla el problema impositivo del impacto sobre los alquileres, eso queda metido dentro del blanqueo y esto no va a tener que declararlo. Este sería el efecto práctico de este corrimiento. Y también es importante recordar que en el caso de las personas jurídicas, la foto no se corrió. No. O sea, la foto sigue siendo el balance que cierra antes del 31 de diciembre del 2015, ¿no? Con lo cual, si tenemos una sociedad que cierra el 30 de junio, el 30 de junio del 2015 va a ser el último balance que podría llegar a regularizarlo. Estos son algunos de los temas que van a tener que tener una adecuación, como es el caso de los inmuebles. Fíjate que en el caso de los inmuebles quizás se nos presenta la mayor cantidad de situaciones que la reglamentación va a tener que definir. Porque ahí vamos a tener, primera situación, aquel que firmó el boleto, pero que no tiene posesión, ni tiene escritura, y ahí llegó la foto. Entonces, esto no lo tiene declarado. Entonces, él lo va a querer regularizar, y él va a tener que regularizarlo como un crédito. En realidad, esto no es un inmueble, esto es un crédito. Entonces, va a tener inclusive que pagar el 10% y no el 5%. Ahora, si esta persona antes de la fecha de promulgación tiene boleto y posesión, y acá la reglamentación va a tener que decirlo, pero razonablemente va a tener que decir que aplicando la norma de ganancia estamos frente a un inmueble, y si estamos frente al inmueble con boleto y posesión, se podrá regularizar al 5%. Y después tenemos aquel que ha comprado un terreno, que ha empezado a hacer una obra,
y que lo sorprende esta foto de la fecha de promulgación, y todavía queda una obra por terminar. Entonces, la pregunta es, ¿va a poder blanquear? Sí, puede blanquear la parte invertida hasta la fecha de promulgación, ¿no? O sea, va a poder blanquear el terreno, va a poder blanquear la obra, para esto va a pagar el 5% porque está blanqueando un inmueble, y si llegara a tener compra de materiales no incorporados a la obra, lo podrá blanquear, pero al 10%. Porque esto ya no es inmueble. ¿No? Bueno, y después la gente pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la obra que me está faltando, que la voy a terminar en diciembre de este año, por ejemplo? Bueno, él tiene la posibilidad de hacer un blanqueo de dólares o de pesos de caja de seguridad. Entonces él puede blanquear pagando el 10% y eso destinarlo a la obra que va a ser hasta fin de año. Estas son algunas de las situaciones que se plantean. Y la otra situación en materia de inmuebles es aquel que compró el inmueble, que escrituró y tiene una hipoteca. Claro. Ejemplo, compró en $200.000, tiene una hipoteca de 100.000. Y en realidad no declaró ni el inmueble ni la hipoteca, fue coherente, ¿no? No declaró nada. Y entonces ahora dice, bueno, quiero blanquear. Bueno, en ese caso, él tendría que blanquear el incremento patrimonial no justificado. Y el incremento patrimonial es la diferencia entre el inmueble y la hipoteca, porque la hipoteca ya justifica una parte de la financiación. Entonces, en nuestro ejemplo, él tendría que estar blanqueando por $100.000, que sería la diferencia entre la compra del inmueble y la hipoteca. Estas son algunas de las circunstancias que en definitiva deben merecer alguna resolución por vía reglamentaria. Tal cual, desde ya, doctor. Si alguna persona exterioriza bienes voluntariamente ahora y, no sé, tiene la posibilidad de... ¿qué posibilidad tiene, digamos? ¿Tiene posibilidad de poder ir a moratoria? ¿Tiene posibilidad de...? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque esta es la pregunta que está haciendo la gente en este momento. Nosotros tenemos un régimen de blanqueo y tenemos un régimen de moratoria. En realidad, ambos tienen fines distintos, porque el blanqueo, es decir, los dos buscan regularizar situaciones fiscales, pero por caminos distintos. El blanqueo, lo que buscamos es que un bien que está oculto, ese bien pueda aparecer pagando un impuesto especial. En cambio, en la moratoria lo que tenemos son situaciones de deudas con el fisco, o que están exteriorizadas o no. ¿No? Porque podría pasar que el contribuyente tenga una contingencia, no está exteriorizada, y dice, bueno, ahora voy a aprovechar la moratoria porque es ventajosa, porque tiene muchas cuotas, porque tiene condonación parcial de intereses, porque le condonan la multa, porque no va a tener procesos penales y tiene varias ventajas, y entonces dice, bueno, me quiero meter en la moratoria. Lo que es importante es que un contribuyente podía hacer las dos cosas, o puede hacer una de las dos. Y para esto tiene que ver en qué situación se encuentra. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo sería el que tiene una cuenta bancaria no declarada. El que tiene la cuenta bancaria no declarada. Fíjate que en materia de cuentas en el exterior se da mucho que los depósitos que alimentaron esa cuenta en el exterior corresponden a periodos que están prescriptos. Sí. Con lo cual el fisco, si detecta esa cuenta bancaria, no podría determinar ese incremento patrimonial porque ya está prescrito. Pero en realidad el contribuyente, ¿por qué lo ocultó? Porque él tenía, esa cuenta generó rentas y no pagó impuesto a las ganancias. Y esa cuenta tampoco pagó bienes personales. O sea que él tiene una contingencia con el fisco. Y acá puede aplicar uno u otro. Fíjate, este sería un caso donde puede aplicar uno u otro. Entonces el contribuyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer un cálculo. Si se mete en moratoria, ¿cuánto vale regularizar ganancias? ¿Cuánto vale regularizar bienes personales? Y si se mete en el blanqueo, la ventaja que tendríamos es que aplica una alícuota obviamente menor y todas las derivaciones que tiene del impuesto a las ganancias por la renta o por los bienes personales quedan metidos como beneficio en el blanqueo. Es decir, él pagando esa cuenta del 10% arregla todo lo demás. Claro. Entonces él tendría que hacer la cuenta. ¿Qué vale más? Claro. Pagar el 10% y todo lo demás me olvido, o hacer el cálculo para la moratoria. Pero es importante señalar que si alguien se mete en el blanqueo, no puede decir, bueno, yo no voy a regularizar todas las cuentas porque están prescriptos.
Si el contribuyente decide entrar en el blanqueo, esto no lo puede utilizar y tiene que blanquear todo. Esté o no prescripto. Esta es otra situación especial. Con lo cual, yo diría, tenemos casos donde solamente va al blanqueo, casos donde solamente va a moratoria o casos donde el contribuyente podría optar por uno o por el otro, por lo cual tiene que hacer un análisis previo, como estamos mencionando, para ver cuál es el costo de uno y de otro. Perfecto. Bueno, y para cerrar, doctor, ¿qué apreciación tiene respecto a esta reforma tributaria que genera en bienes personales, en ganancia mínima presunta, todo esta nueva ley? Este es el aperitivo de la reforma, porque en realidad el plato fuerte, lo ha establecido así la ley, el plato fuerte, que es la reforma tributaria en serio, va a estar planteado como una facultad que se le ha dado a la comisión bicameral, integrada por 15 diputados, por 15 senadores, para que se haga una reforma, una discusión con todos aquellos que tengan que ver en esto, para lo cual se ha dado un plazo razonable de un año. La verdad que es un plazo razonable porque el hecho de pensar en modificaciones del sistema tributario no es una cosa automática, ni mucho menos. Todos sabemos la complejidad que tiene esto, así que ese es el plato fuerte. Y viene ahora el aperitivo, que son las modificaciones que se han hecho en ganancias y en bienes personales. Y yo creo que la modificación de bienes personales es realmente positiva, porque esta norma es complementaria con la del blanqueo. Acá lo que se ha tenido en cuenta, que se busca la motivación de alguien para blanquear, pensando en el futuro. Esto es lo que mucha gente planteaba, ¿no? O sea, yo blanqueo, pero después ¿quién me paga bienes personales? ¿No? Entonces, bueno, para eso se pensó en el futuro, 2016, 17, 18, y ahí se estableció una baja del impacto de bienes personales. ¿Cómo se logra la baja del impacto? Levantando el no imponible, que de exención pasa a ser un imponible, y a su vez bajando la alícuota del impuesto. Es decir, esto, digamos, lo que va a hacer es de alguna manera disminuir el impacto de bienes personales. Lo otro, bueno, tuvimos una modificación por razones políticas, porque a partir del 19 se derogaba el impuesto a los bienes personales. Esto no tuvo cabida dentro del Congreso, con lo cual esta derogación no tuvo lugar, así que bienes personales va a seguir, y yo diría que va a pasar a la discusión de esta comisión. Desde ese punto de vista, hay alguna posición de algunos sectores del gobierno que están hablando de reemplazar este impuesto por el impuesto a la herencia. Creo que vamos por mal camino, si tomamos esto. Nosotros acá en el Consejo, en el Libro Azul, en realidad habíamos aconsejado otra cosa, que era que dado que el impuesto al patrimonio es una forma complementaria de gravar la renta, sería mucho más razonable gravar con un impuesto al patrimonio neto, es decir, considerando los bienes, pero también los pasivos, las deudas. Esto sería mucho más razonable que hacer con bienes personales, por ejemplo. Y mucho más razonable que el impuesto a la herencia. Porque acá empieza a jugar otro tema, que es la creencia de la gente. La gente, cuando aparece el impuesto a la herencia y con una alícuota chica, lo que inmediatamente va a pensar que de ahí en más vienen las provincias con un impuesto similar, y lo que hoy es chico mañana es grande, y entonces esto pasa a jugar como un elemento en contra de la decisión del blanqueo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Usted cree que quedó algo pendiente? No, ¿no? O como usted bueno, en realidad quedó mucho pendiente. Nosotros lo que vamos a estar con nuestros suscriptores, apoyándolos como siempre lo hacemos con nuestras publicaciones. Ya están saliendo las primeras colaboraciones doctrinarias, y realmente, bueno, la esperanza ahora es que la norma reglamentaria, por lo menos en buena medida, contemple la gran cantidad de situaciones que, dicho sea de paso, también le hicimos acercar a la Administración Tributaria. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Gracias a ustedes.